Salud, hermanos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hoy quiero tratar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es una de las personas que más ha influido en las iglesias mal llamadas cristianas. Las iglesias mal llamadas cristianas han tomado los escritos del apóstol Pablo, algunos de los cuales son muy confusos, y han elaborado doctrinas en realidad contra la ley de Moisés y contra la verdad de Dios. Para empezar, quiero que entendamos en qué creía el apóstol Pablo. Vamos a Hechos 21. Hechos 21 del versículo 18 al versículo 26. Hechos 21, este pasaje de escritura nos dice muy claramente lo que el apóstol Pablo creía. Dice en el versículo 17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, versículo 18, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho en los gentiles para su ministerio. Debemos recordar que la iglesia de Jerusalén se dedicaba a predicar a los judíos, y Dios envió a Pablo a predicar a los gentiles, los no judíos. Leamos el versículo 19 otra vez. A los cuales, a los ancianos de la iglesia, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Algo que no entienden las iglesias de este mundo, que no entienden las iglesias protestantes o católicas, por más que estudien la Biblia, es el hecho de que los primeros cristianos eran todos judíos. Y como sabemos, fue Pedro a quien Dios le dio una visión para que fuera a convertir a los romanos, a los gentiles. Otra vez versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, de judíos hay que han creído, y todos son muy celosos por la ley, son celosos por la ley. Pero se les ha informado, versículo 21, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están
entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay? Pues la multitud de judíos se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues, versículo 23, lo que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres judíos que tienen la obligación de cumplir voto. Voto. Este es el voto de los nazareos que se dejaban crecer el cabello. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. Noten lo que va a decir el versículo 24. Tómalos contigo y purifícate con ellos en el templo y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también tú andas ordenadamente guardando la ley. Guardando la ley. Ustedes pueden... De manera que los hermanos judíos le recomendaron a Pablo que llevara a 4 hermanos y pagara los gastos para que los judíos vieran que él continuaba con la ley de Moisés. Y esto es muy importante porque hay muchas escrituras que Pablo escribió que cuando uno las lee parecen contradecir la ley de Moisés. Voy a hablar de las dos más importantes hoy, porque es un tema muy largo. Vamos a leer en las palabras del mismo Pablo lo que él creía, porque se parece en los escritos, parece decir que él no cree en la ley de Moisés. Bueno, vamos a ver. Vamos a Hechos 21, el versículo 24 que ya acabamos de leer, y que la gente se dio cuenta, como Pablo fue al templo con 4 hermanos y pagó los gastos e hizo el rito, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, versículo 24 otra vez, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, noten lo que dice Pablo. Hechos 24, versículo 11. 24, versículo 11. Hechos 24, versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Subió a adorar a Jerusalén. Y dice, y no me hallaron disputando con ninguno, versículo 12, ni amotinando a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Versículo 14.
porque esto confieso, para ellos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Para entender los escritos de Pablo, hay que saber que Pablo confesó en Hechos 24, versículo 14, que él creía en todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas. Y ahora vamos a ver algunas escrituras que son muy difíciles, dos que son muy difíciles. La primera no es tan difícil, pero la segunda va a ser un poco más difícil. Yo he tenido muchas oportunidades de hablar con los testigos de Jehová que vienen a mi casa muchas veces con la traducción de la Biblia de ellos en su modo de probar que el apóstol Pablo enseñó contrario a la ley de Moisés. Y es que parece que eso es cierto, parece, pero a mí no me pudieron convencer porque yo sabía ya que una vez que salió del templo, a él lo acusaron de profanar el templo porque Pablo llevó a una persona gentil y lo iban a matar. Y le salvaron la vida los soldados romanos. Y él dijo a los soldados romanos que él creía en todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Pero ahora vamos a Efesios 2, del 14 al 16. Efesios 2, del 14 al 16. Efesios 2, del 14 al 16. Noten qué palabras más difíciles va a decir aquí Pablo. Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, de que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Noten lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, vamos a leerlo otra vez para estar seguros. Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto lo está diciendo porque, como ustedes saben, los judíos no podían los gentiles. Cuando un judío iba, por ejemplo, al mercado o a la calle y se encontraba con un gentil y hablaban, él tenía que hacer un rito especial al volver a la casa para quitarse las impurezas, porque los gentiles para los judíos
eran como un perro, como algo inmundo. Note lo que está diciendo Pablo. Dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir que Cristo, de acuerdo con estas palabras mal entendidas, abolió la ley de los mandamientos. Bueno, hermanos, Pablo es muy difícil. Yo enseñé inglés en la escuela secundaria a americanos, y en la clase de inglés hay que escribir muchos papeles que ellos hacen para corregir, para que el profesor corrija el inglés. Si yo hubiera enseñado a Pablo, si Pablo hubiera estado en mi clase, yo le hubiera devuelto todos sus escritos con una leyenda que dice: ¿qué quiere decir usted? Por favor, escriba más claro. Porque aquí está diciendo en el versículo 15 que Él abolió en su carne, Cristo, las enemistades. ¿Cuáles enemistades? La ley de los mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos que Cristo abolió. Bueno, hermanos, no es posible que sea eso lo que esté diciendo. ¿Saben por qué? Porque Cristo, a quien Pablo vio en una visión, es el único hombre que ha ascendido al cielo y vio el trono del Padre, porque Pablo, además de confesar que creía en la ley de Moisés, sabía lo que Cristo había dicho en Mateo 5, del 17 al 20. Esa interpretación contradice directamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó los cielos y la tierra, y todos por orden del Padre. Mateo 5, versículo 17, del 17 al 20. Versículo 17, las palabras de nuestro Creador. No penséis que he venido para abrogar la ley, quitar, anular, o los profetas. No he venido para abrogar, sino... Mire, esta palabra cumplir me la han enseñado a mí más de una vez algunas personas que no quieren nada con la ley. Esta palabra tiene 26 significados, hermanos. Yo los tengo todos escritos en mi Biblia en inglés. Yo he hecho el estudio profundamente. Pero, mire, si yo tengo una hipoteca y no cumplo con los pagos mensuales, ¿qué pasa? Bueno, me hacen un juicio hipotecario para quitarme la propiedad por no cumplir. Noten lo que dice Cristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, versículo 17. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para poner en efecto, para
que la ley se ponga en efectivo, que la gente, en otras palabras, guarde la ley. Porque de cierto os digo, versículo 18, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo no sé qué Biblia están leyendo la mayoría de las iglesias. Y los que van, y los pastores que tienen títulos universitarios y que andan con un cuello al revés para distinguirlos a ellos como eruditos de la Biblia. Yo no sé qué Biblia están leyendo, no sé en qué idioma, no entiendo cómo explicar que cuando alguien lee lo que Cristo dijo, porque de cierto, en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, versículo 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, los mandamientos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, versículo 20, que vuestra justicia, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, yo no entiendo por qué es que la gente no quiere nada con la ley de Moisés. Como sabemos, cuando leemos el libro de Ezequiel, vamos al final, sabemos que Cristo va a construir un templo, sabemos que va a practicar en ese templo por 1000 años la religión de Moisés. Cualquiera que me venga a mí con tonterías de esta clase, yo siempre le llevo al libro de Ezequiel, la profecía. Ezequiel es como una repetición del pasado, cuando había una tienda en el desierto. Hermanos, bueno, ahora les voy a leer y a explicar el más difícil, lo más difícil que Pablo que parece absolutamente contradecir lo que nosotros creemos. Ahora vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos dentro de un mes. Hermanos, yo quiero que ustedes pongan atención a lo que les voy a leer, porque si usted malentiende del 8 al 23, usted no guardará ni el sábado, ni trompetas, ni Pentecostés, ni tabernáculos, ni nada. Porque hay en este pasaje de escritura de Pablo cosas que contradicen lo que nosotros creemos. No que contradicen, sino que parecen contradecir. Este estudio de Colosenses 8 al 23 es algo que me tomó a mí bastante tiempo para comprender qué es lo que Pablo estaba diciendo.
Bueno, vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, del 8 al 23. Mirad, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, mirad que nadie os engañe. Cuando yo leí esto hace muchos años, yo leí este versículo y pensé bastante. Y después aparecieron unas personas de otra iglesia y me leyeron todo este capítulo. Mirad, versículo 8, que nadie os engañe. Bueno, yo estoy seguro que Moisés no engañó a nadie. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Los mandamientos no son una filosofía, es la palabra de Dios. Y huecas sutilezas. Bueno, si no guardan los mandamientos, no puede entrar en el reino de 22. Rudimentos del mundo. Los mandamientos en realidad no son rudimentos del mundo. Sigamos leyendo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Todavía no he llegado al enredo que Pablo escribió. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí no hay problemas. Y vosotros, versículo 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso no es problema, eso es cierto. Aquí viene el problema. Él nos perdonó los pecados. Noten el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A mí me trataron de enseñar que Cristo clavó en la cruz la ley de Moisés porque era contraria. Guardar el sábado, por ejemplo, es contrario a nosotros. Yo no veo por qué. Guardar la fe es contrario a nosotros. Hermanos, es una bendición estar con otra gente en los días santos. Es una bendición ver otra gente. Es una bendición oír buenos ministros predicando la palabra de Dios. Noten, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero hermanos, los 10 mandamientos no fueron dados por potestades, y los 10 mandamientos no fueron
nada malo. De manera que, ¿por qué iba a clavar Cristo los 10 mandamientos, la ley de Moisés y todo lo relacionado con el Antiguo Testamento? Bueno, hermanos, clavados en la cruz. Esto me lo repitieron a mí varios miembros de esa iglesia que trató de convencerme. Ok. Ahora, hermanos, y despojando a los principados, versículo 15, a las potestades, pero hermanos, la ley de Moisés no fue ni dada por Moisés, fue dada por Dios, quien usó a Moisés para escribir los 10 mandamientos y las otras por todo 370 leyes. Estamos hablando de 370 leyes que Dios dio. Hermanos, ahora viene lo más difícil. Bueno, no para el que sabe que Dios no cambia, no para el que sabe que Cristo dijo que Él vino para que la ley se cumpliera. Con eso en mente, le voy a leer el versículo 16. Porque nosotros creemos que no debemos comer cerdo. Nosotros creemos que no debemos comer nada del mar que no tenga aletas y escamas. Pero ¿por qué somos tan tontos? ¿Por qué estamos nosotros sometidos a las potestades? No fueron potestades que dieron esta ley, fue Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. ¿Por qué está diciendo esto? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue, versículo 26, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Acuérdense, él está escribiendo a los gentiles, no a los judíos. Y los gentiles comían de todo. Los gentiles no guardaban el sábado. Los gentiles no sabían nada de las fiestas de Dios. Y cuando empezaron a guardarlas, porque los judíos les enseñaron el cristianismo, entonces los otros gentiles decían, pero ¿por qué motivo? Si usted comía cerdo conmigo, pero ¿por qué ahora no hace eso? Bueno, hermanos, la palabra, lo que yo siempre dije antes es, cuando me decían eso, es la gente que me conocía, yo empecé a cambiar, pero ¿por qué hace usted eso ahora? Mira qué delicioso que es el jamón, pero ¿por qué no come jamón? Bueno, porque Dios me enseñó que eso no se debe comer. Pero comía usted antes eso, pues yo no sabía. La ignorancia no es pecado, hermanos. Ahora, los días de fiesta, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Días de fiesta. ¿Y qué son esos? Yo no sabía hasta que lo aprendí en una iglesia de Dios. Yo no sabía que eran trompetas. Yo no sabía que era Pentecostés. Yo no sabía el día del perdón. La primera vez que ayuné casi me muero. Casi me muero. Me quedé. Yo estaba dando el sermón, en realidad no tenía fuerza para sostenerme. Ahora no, ya estoy acostumbrado. Pero, ¿por qué
porque ninguna potestad las dio, sino porque Dios Padre envió a su Hijo, quien también es Dios, a que nos enseñara todas estas cosas. Todo lo cual es sombra, la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, aquí se contradice Pablo. Por ejemplo, nadie os eduque en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Yo no entendía esto hasta que leí cuidadosamente la última parte del libro de Ezequiel, porque Ezequiel es como una película que Dios nos está presentando. Cristo está en el templo, nosotros somos también sacerdotes y maestros, hemos sido resucitados, y esto ya no será sombra. La sombra es los días santos. El sábado es una sombra de lo porvenir que Dios va a hacer. Nadie os prive, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, si usted quiere saber qué quiere decir Pablo con eso, vayan a la iglesia, vayan a un convento de la iglesia católica y ustedes verán la humildad. Y yo he estado viendo, yo he estado en estos conventos, no he estado ahí, pero he ido. La humildad. En que los hombres no pueden hablar el resto de su vida, es que son tan humildes, que son tan espirituales. El problema con todo eso es que eso no viene de la Biblia, eso viene del paganismo. En Babilonia, los paganos, los sacerdotes paganos, hacían todas esas cosas, y eso puede ser probado en la historia. Hermanos, es muy claro, ustedes pueden leer el resto, es muy claro. No dejen que nadie los engañe, y hermanos, no se olviden de la importancia que Dios nos ha dado en estas cosas. Porque, hermanos, yo les voy a dar 2 escrituras más del apóstol Pablo. Yo empecé mi mensaje hablando de Pablo, cómo él guardaba la ley de Moisés, su declaración en Hechos 24, del versículo 11 en adelante, de lo que él creía, lo que él dijo que creía, pero luego escribió cosas muy difíciles. El apóstol Pedro, como ustedes saben, dijo que muchas de estas cosas son muy difíciles. Bueno, el apóstol Pedro dijo que estas cosas, bueno, vamos a leer esto también. Segunda Pedro 3, ustedes pueden leer esto en la casa, más porque quiero acortar el mensaje. Segunda Pedro 3,
del versículo 5 al 18. Leamos el 3. Sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 9. Usted puede leer todo eso. El Señor no retarda su promesa, es paciente para con nosotros, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, versículo 10, como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 15 es lo más importante que le puedo decir en este momento. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, sí, pero no muy claro, en varias cartas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no saben, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, Pablo, las escrituras de Pablo han sido usadas por mucha gente. Recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé a enseñar aquí en los Estados Unidos, que estaba en la biblioteca de la escuela donde enseñaba, y había una muchacha muy inteligente que estudiaba mucho la Biblia, y empezamos a hablar de la Biblia. Yo no sabía mucho en ese tiempo, pero me dijo, y usted, yo veo que usted no ha leído el libro a los Romanos, porque en el libro de los Romanos Pablo contradice todo lo que usted está diciendo. Hermanos, eso, por supuesto, Pablo no puede contradecir a Dios. ¿Ok? Ahora le voy a dar una escritura que nos dice, y ya yo les he dado aquí escrituras diciendo lo que Pablo creía. Voy a leerles versículo 16. Hechos 20, versículo 16. Porque en Colosenses 2, versículos del 8 al 23, especialmente, Pablo dice que los rudimentos fueron clavados en la cruz. Pues ya sabemos que fueron nuestros pecados los que fueron clavados en la cruz. Ahora, hermanos, en Hechos 20, y dice en Colosenses
que nadie puede juzgarnos, ya eso lo expliqué, en días santos, el sábado y en todo eso. Pero voy a leerles Hechos 20, versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo, no quiso quedarse en Efeso, porque iba de camino a Jerusalén, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba a estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Entonces Pablo guardaba el día de Pentecostés. Pero no había dicho Pablo que estas son cosas que Cristo abolió, porque son cosas que estaban contra nosotros. Pero hermanos, ¿cómo puede el día de Pentecostés estar contra nosotros cuando celebra la venida del Espíritu Santo del Padre? El Espíritu Santo no es de Cristo, es del Padre. El Padre nos da eso. Celebra la dádiva del Espíritu Santo. Pero, hermanos, eso es muy claro para nosotros entender. Estas cosas de que habla Pablo en Colosenses no se refieren a la ley de Moisés ni a las enseñanzas de Dios. Se refieren a ritos paganos y además también se refiere a todas las cosas que los judíos habían agregado. Como ya he dicho, Dios le dio a Moisés 370 mandamientos. ¿Ustedes saben cuántos mandamientos tienen los judíos y creen en ellos? 623. ¿Pero de dónde salieron tantos? Los rabís, los rabís que estaban encargados de la ley interpretaron muchas cosas y con el tiempo se convirtieron en ley. Pero hermanos, nosotros no somos así. Nosotros vamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Desafortunadamente, en la palabra de Dios hay cosas muy difíciles de entender. Pero continúen estudiando y verán ustedes que Dios es muy lógico. Y Dios nos dice en el libro de Malaquías que Él no cambia. Cristo es el mismo siempre. Dios no cambia. Y nosotros no podemos cambiar de religión tampoco. Dios nos ha enseñado la verdad. Tratemos de aplicarla lo mejor que podamos, sabiendo que la verdad no está contra nosotros, es para nuestra propia salvación. Gracias por escuchar, que Dios los bendiga y acuérdense, Dios bendice a los que le obedecen y maldice a los que le desobedecen.